Existen historias que nacen del viento ardiente de la sabana, que viajan sigilosas entre los arbustos resecos y se ocultan bajo el rugir de un trueno lejano. Son relatos que no se escriben en pergaminos, sino que se graban en la tierra, marcados por garras, colmillos y sangre. Esta es una de esas historias, la historia de Scarface, el león de la mirada quebrada, el rey que desafió a la muerte y la venció. Durante años, su nombre se susurró al alba, cuando los chacales aún acechaban y los elefantes avanzaban en silencio hacia los ríos que se secaban bajo el sol implacable. Scarface no era simplemente un león, era un símbolo, una sombra que caminaba en la delgada línea entre la vida y la muerte. Su rugido rasgaba el amanecer y hacía temblar incluso a aquellos que ya no temían nada. Su cicatriz, profunda y brutal, cruzaba su ojo derecho como una grieta abierta por los mismos dioses. Algunos decían que fue una garra enemiga, otros que fue destino quien lo marcó desde su juventud. Pero nadie lo dudaba. Esa cicatriz no era una herida, era una corona. Scarface gobernó no solo con fuerza, sino con una astucia helada que lo hacía único. No rugía por orgullo, no luchaba por vanidad. Cada movimiento suyo era meticulosamente calculado, cada batalla una necesidad. Sobrevivió a guerras entre clanes, a traiciones dentro de su propia carne, a las trampas del hombre, al hambre, a las hienas y, finalmente, a la vejez, que suele arrastrar a los grandes sin piedad. Muchos leones reinaron por una temporada, pero Scarface gobernó por una era. Lo vieron caminar cojeando, su melena enredada por el paso del tiempo, su mirada fatigada. Pero nadie se atrevió a enfrentarse a él, porque sabían que en esos ojos, uno claro y otro nublado, vivía algo que ningún otro poseía. Experiencia, dolor, memoria. Y así, un día, desapareció. No hubo sangre, ni cuerpo, solo su aroma desvaneciéndose en la brisa. Desde entonces, comenzaron los rumores. Algunos decían que murió en paz, recostado bajo su árbol favorito. Otros afirmaban que se fue a morir solo, como hacen los verdaderos reyes. Pero los más ancianos, aquellos que aún respetan el susurro de la sabana, juran haberlo visto. De noche, a lo lejos, caminando como un fantasma con su melena oscura, vigilando las llanuras. Scarface no fue un león común. Fue leyenda, carne y espíritu al mismo tiempo. Esta es su historia, la historia de un león que desafió la muerte y la dominó. Scarface no nació entre rugidos gloriosos ni bajo la sombra de una acacia real. Nació entre espinas, escondido en la maleza, mientras su madre jadeaba en silencio, temerosa de atraer a los chacales. Fue tercero de 4 cachorros, el más pequeño, el más callado. Desde el primer respiro, la vida fue una lucha. Su madre, joven y sin estatus, lo ocultó de los ojos hambrientos del clan. Los machos dominantes no aceptaban crías que no fueran suyas. Así que cada día era una apuesta, un paso en falso y todos morirían. El sol golpeaba sin piedad, el agua era un bien escaso, las hienas olían en miedo. Pero él no lloraba, observaba, aprendía. Una noche, mientras los demás dormían, un rugido quebró la quietud de la sabana. Era un macho extranjero, brutal, con ojos rojos como carbones encendidos. Llegó con furia y fuego, mató al padre Scarface, expulsó a su madre y en medio del caos, el pequeño león recibió su primera marca. Una garra rasgó su rostro, desde la ceja hasta la mandíbula. Sangró, gritó, pero no murió. Esa herida cambió su destino. Su madre, al verlo tan débil y marcado, pensó en abandonarlo, pero no lo hizo. Lo tomó en su boca como un tesoro roto y lo llevó a los límites del territorio, donde las hienas dominaban y los árboles escaseaban. Allí, en el exilio, Scarface creció, lejos de su clan, apartado de su linaje. Pero ese exilio fue su escuela. Aprendió a cazar observando a los chacales, a moverse sin ser visto, a resistir el hambre y el dolor. No tenía fuerza, no tenía aliados, solo tenía su cicatriz y una rabia creciente que ardía bajo su piel. Mientras sus hermanos creían que estaban a salvo en la seguridad de la manada, él aprendía el lenguaje de los búhos, el sigilo de las serpientes, la paciencia de los leopardos. No era el más grande, ni el más fuerte, pero ya era el más peligroso, porque conocía el miedo y lo había superado. A los 2 años, regresó al lugar donde nació. Nadie lo reconoció, nadie lo esperaba, pero sus pasos dejaron huellas. Su mirada, aún nublada por un ojo, atravesaba a los demás como un cuchillo afilado. El cachorro exiliado ya no era un cachorro. Había nacido un futuro rey. Aunque, por el momento, nadie lo sabía, excepto él.
Volver a casa no siempre significa ser bienvenido. Scarface pisó de nuevo las tierras donde nació, pero ya no era parte de ellas. La manada había cambiado. Sus hermanos, ahora grandes y musculosos, se turnaban para gobernar el territorio. Eran tres, poderosos, arrogantes, sin cicatrices, pero con el alma intacta. Y esa era su debilidad. Scarface los observaba desde las sombras. No se presentó de inmediato. Cazaba solo, cerca del río, alimentándose de lo que las hienas dejaban atrás. Nadie se acercaba, ni siquiera los jóvenes leones, que percibían en sus ojos una historia que no comprendían. Pero temían. Una noche, bajo una luna colgante como una hoz, uno de sus hermanos, Kondo, el más impulsivo, se alejó del grupo buscando a una leona en celo. Scarface lo siguió. Silencioso, mortal. No hubo rugidos. Solo un zarpazo certero, una lucha fugaz y una nube de polvo teñida de sangre. Kondo cayó. No muerto, pero derrotado. A la mañana siguiente, los rugidos resonaron a kilómetros. Scarface ya no se ocultaba. Se alzó en la colina central, donde solo los líderes colocaban sus patas. Su melena estaba enredada, su cicatriz abierta una vez más por la pelea, sangrante, pero firme. Rugió, no como un desafío, sino como una sentencia. Los otros dos hermanos descendieron del norte, furiosos. Uno tras otro lo enfrentaron. No fue fácil. El segundo, Baraka, desgarró su costado. El tercero, Muntu, lo lanzó al suelo. Pero Scarface se levantó. Siempre se levantó. Y entonces algo cambió. Las leonas, las verdaderas dueñas del equilibrio, lo observaron. No vieron a un macho dominante. Vieron al león que había sobrevivido al exilio, al que había vuelto solo, al que había sangrado y aún así rugía. Vieron algo que no podían ignorar. Respeto ganado, no impuesto. Una a una comenzaron a rodearlo. No con miedo, sino con aceptación. Scarface no conquistó el trono en un solo día, pero ese día fue solo el comienzo. En las semanas que siguieron, sus hermanos fueron abandonando el territorio uno a uno, humillados, expulsados no solo por la fuerza bruta, sino por algo más profundo, intangible, el liderazgo, la memoria, el destino. La sabana, que había sido testigo de tantas luchas, lo aceptó finalmente como rey. No el más joven ni el más fuerte, pero sí el más preparado. Sus rugidos marcaron las mañanas, como un reloj de poder que despertaba a toda la tierra. Sus pasos dejaban huellas que otros, más débiles, temerosos, seguían sin comprender. Y en su mirada, que alguna vez estuvo llena de dolor, ahora residía algo mucho más grande. Propósito. El reinado del león con cicatriz había comenzado. Y para todos aquellos que habitaban esa vasta tierra salvaje, la ley ya no era escrita en garras. Era escrita por Scarface. La sabana, como siempre, tenía sus enemigos naturales. La sequía, los depredadores, las enfermedades. Pero ninguno tan sigiloso ni tan letal como el ser humano. Bajo su mirada, la manada prosperaba. Las crías jugaban sin temor. Las leonas cazaban con éxito. Los rivales mantenían la distancia. Era un tiempo de equilibrio, un tiempo de respeto. Pero la calma que se respiraba en la sabana siempre precede a la tormenta. Primero llegaron los ruidos. Motores en la distancia, como rugidos sin alma, que arrasaban la quietud. Luego llegaron los olores. Humo, gasolina, carne muerta. Y finalmente ellos aparecieron. Humanos, armados hasta los dientes, con cámaras, con jaulas, con rifles. Algunos cazaban por deporte, otros por dinero, y otros, simplemente, por el poder de quitar la vida. Scarface los observaba desde las sombras. No los entendía. No cazaban por necesidad, no defendían su territorio, solo disparaban desde lejos, sin honor. Mataban sin mirar a los ojos y, lo peor de todo, no tenían miedo. Una mañana, encontraron a una de sus leonas tendida cerca del río. Un tiro limpio en el cuello. No se llevaron su cuerpo, solo su melena, como un trofeo. Scarface rugió esa noche como nunca antes. La sabana entera tembló al unísono. No era un rugido de dolor. Era una declaración de guerra. Durante semanas, los humanos avanzaron más. Cercaron las fuentes de agua, colocaron trampas, usaron cebos envenenados. Algunos leones jóvenes desaparecieron, otros regresaron heridos, desorientados, quebrados. Pero Scarface no se rindió. Estudió al enemigo, como antes había estudiado las hienas.
Sabía que el hombre no veía bien en la oscuridad, que confiaba demasiado en sus herramientas y se sentía seguro dentro de sus vehículos blindados. Así que esperó. Atacó de noche. Golpeó rápido, con precisión mortal. Desapareció en la maleza antes de que pudieran reaccionar. Una madrugada, los guardaparques encontraron a un grupo de cazadores ilegales esparcidos por la sabana. Sus cuerpos estaban dispersos, intactos. Ninguno había sido devorado. Solo habían sido neutralizados. Uno de los hombres, aún con vida, murmuró, entre susurros y sangre, una sola frase antes de desmayarse. Era un león, pero no como los demás. Tenía los ojos de un demonio. A partir de ese momento, los humanos comenzaron a evitar la zona. La llamaban el reino del fantasma con cicatriz. Algunos afirmaban haberlo visto deslizándose entre los campamentos, sin atacar, pero siempre observando, como se decidiera a quién castigar, como se supiera. La guerra no terminó, pero Scarface había dejado claro su mensaje. Esa tierra tenía dueño. Un dueño que no se arrodillaba ante el plomo ni ante el miedo. Había ganado el respeto de las fieras y ahora lo ganaba entre los hombres. Aunque su cuerpo comenzaba a mostrar las cicatrices del paso del tiempo, su espíritu ardía más ferozmente que nunca. Porque Scarface no era solo un rey. Era la resistencia misma. El alma salvaje de la sabana convertida en carne y cicatriz. Ni siquiera los reyes más temidos pueden escapar del paso del tiempo. Scarface, el león que desafió a hienas, a hombres y a sus propios hermanos, empezaba a sentir el peso de sus años. Su melena, antes espesa y negra como la noche, ahora mostraba matices grises en sus bordes. Su pata trasera derecha se arrastraba ligeramente, víctima de una vieja herida que nunca sanó por completo. Su rugido seguía resonando, pero ya no con la misma fuerza. Sin embargo, todavía gobernaba. Las leonas lo seguían con respeto. Los jóvenes jugaban cerca de su sombra. Y los jóvenes machos, aunque comenzaron a desafiarlo con la mirada, evitaban el combate directo, porque sabían algo que no podían comprender del todo. Scarface aún poseía algo que ellos no entendían, algo que no se entrenaba ni se imitaba: presencia. Y la historia. Pero la sabana no perdona. Un día, a lo lejos, aparecieron dos leones jóvenes, fuertes, impacientes, sedientos de territorio. Eran dos jóvenes leones, hermanos recién llegados de tierras lejanas, deseosos de desafío y de poder. Despreciaban cualquier obstáculo, y ahora su mirada se posaba sobre el trono de Scarface. Querían más que nada lo que él había conquistado con sudor, sangre y cicatrices. Scarface los observó desde la sombra, sabiendo lo que se avecinaba. Sabía que su cuerpo ya no respondía como antes, que la fuerza que una vez le perteneció por completo ahora era solo un eco lejano. Su piel, marcada por batallas, ya no resistiría muchos más mordiscos. Pero él no huyó. Nunca había huido. Aquella mañana, cuando el cielo aún se teñía de morado y los grillos cantaban su triste melodía, Scarface se puso de pie. Sus pasos resonaron en la sabana, firmes, como si fueran los últimos pasos de un rey que nunca se había doblegado ante nada ni nadie. Caminó hacia el claro central, el mismo lugar donde años atrás había enfrentado a sus propios hermanos. Allí esperaba, con la calma de quien sabe que su destino está sellado. Los jóvenes llegaron, como dos tormentas furiosas. La pelea fue brutal, rápida, feroz. El primer joven, confiado en su fuerza, intentó dominarlo con brutalidad. Scarface, con su astucia forjada en años de guerra y dolor, lo engañó con una maniobra antigua, una que había aprendido en las peleas de su juventud. Lo derribó, pero el segundo llegó como un vendaval, golpeando con furia el costado del viejo león. El polvo se levantó. El rugido de Scarface desgarró el silencio como un trueno. Cayó. Su cuerpo, desgarrado, se desplomó. Pero no se rindió. Volvió a levantarse, a pesar de la sangre que empapaba su melena, a pesar de los años que pesaban sobre sus hombros. Cayó una vez más, pero no se quebró. Sangraba, pero su rugido, aunque más débil, siguió retumbando en la sabana, como un eco de lo que había sido y lo que aún era. Las leonas observaban en silencio. Los jóvenes se mantenían apartados, inseguros. La sabana entera parecía contener la respiración. Y entonces Scarface los miró. Sus ojos, cansados, pero firmes como rocas, hablaron sin palabras. No había miedo en ellos. No hubo rendición. Solo un mensaje, claro y profundo. Puedes vencerme, pero nunca podrás reemplazarme. Los jóvenes vacilaron. Un susurro de duda cruzó sus mentes.
Por un momento, dudaron, y Scarface, con su orgullo intacto, les dio la espalda. No como un derrotado, sino como alguien que había cumplido su misión. Esa noche, por última vez, caminó hacia su antiguo refugio, cerca de las colinas donde había nacido. Se acostó bajo el árbol de acacia que lo había visto crecer, que había sido testigo de sus luchas y victorias. El viento soplaba suavemente, acariciando su melena gris. Los chacales no se acercaron más. Las hienas, temerosas, no se atrevieron a cruzar su camino. Ni siquiera los buitres se posaron sobre él. Al amanecer, Scarface ya no estaba allí. El sol se alzó sobre la sabana, como siempre lo había hecho. Las gacelas pastaban tranquilas, los elefantes marchaban en su eterna procesión. Las hienas reían a lo lejos. Todo parecía seguir igual, pero algo había cambiado. Scarface ya no estaba. Y, sin embargo, su presencia permanecía. Porque algunos reyes gobiernan por la fuerza, otros por el miedo. Scarface gobernó por su presencia, por las cicatrices que llevaba, por haber sangrado y seguido de pie. No fue el más hermoso, ni el más veloz, ni el más fuerte. Fue el que resistió, el que cargó sobre sus hombros el peso del exilio, la traición, la pérdida y el tiempo, sin quebrarse. Dicen los más viejos, los que aún respetan la sabana y sus leyendas, que en noches sin luna se puede escuchar su rugido viajando con el viento como un eco lejano, que los jóvenes leones sueñan con sus ojos, buscando en ellos la sabiduría que solo el tiempo puede otorgar, que las hienas aún evitan ciertas colinas por respeto a un fantasma con melena, y que incluso los humanos, esos que no temen a nada, sienten un escalofrío al adentrarse en su antiguo territorio. Scarface no dejó descendencia directa, pero dejó algo mucho más poderoso, su legado. Cada león que ruge contra la injusticia, cada leona que protege a sus crías con furia, cada cachorro que sobrevive al abandono y se vuelve más fuerte, todos ellos llevan un pedazo de Scarface en su alma, un fragmento de su espíritu salvaje e indomable. Porque Scarface no fue solo un león. Fue la memoria viva de la sabana, la prueba de que el dolor puede transformarse en poder, de que la cicatriz puede ser la corona. Y mientras existan tierras secas, rugidos al amanecer y ojos que brillan en la oscuridad, Scarface vivirá, no como carne, sino como espíritu, el espíritu eterno de la sabana.